Buenas tardes. A continuación se indicará el proceso que se debe seguir para descargar, instalar y ejecutar el archivo plano para realizar movimientos contables dentro del aplicativo de Ciesa Enterprise. Lo primero es crear dentro de nuestra unidad del disco local C una carpeta denominada plano Ciesa. Esta carpeta denominada plano Ciesa debe contener el archivo en formato de Excel enviado, el cual contiene la estructura necesaria para la generación de la información para Ciesa. Una vez incorporado el archivo dentro de esta carpeta, procedemos a ejecutarlo para hacer las aclaraciones correspondientes. Al ejecutar aparecerá la licencia que está adquirida por la compañía Incinerados del Huila y el archivo se compone de 4 hojas. En la primera, denominada bases, vamos a encontrar los tipos de documento que se pueden mover por la ruta contabilidad documentos y los cuales se pueden configurar sin ningún inconveniente. Recordemos que acá deben ir sin ningún espacio. De manera paralela tenemos los centros de operación que maneja la compañía, los cuales son de 3 dígitos y cuentan con su respectiva descripción. Esta información se puede modificar a necesidad de la empresa. Contamos en la hoja cuentas con las cuentas auxiliares especiales. ¿Qué clasificamos como cuentas auxiliares especiales? Todas aquellas cuentas que corresponden a bancos, cuentas que manejan saldos por documento en cuentas por cobrar o cuentas que manejan saldo por documento en cuentas por pagar. Es muy importante tener clara esta clasificación, puesto que si vamos a realizar una importación de una cuenta que maneja saldos por documento y no está previamente clasificada en esta hoja, el sistema no podrá generarla con la estructura correspondiente. Entonces es bueno garantizar que acá tenemos todas las cuentas necesarias y que deseamos mover dentro de la estructura. Estas ya fueron configuradas con los maestros suministrados de la compañía. Seguidamente encontramos la hoja control, donde tenemos los conceptos de flujo de efectivo de entrada, los conceptos de flujo de efectivo en salida, para el caso de los movimientos de bancos en salida, y unas instrucciones referentes a los campos obligatorios dependiendo de los movimientos. Entonces, cuando vamos a realizar un movimiento en una cuenta por cobrar clasificada por documento, los campos que debemos diligenciar mínimos son auxiliar NIT, centro de operación, unidad de negocio, sucursal, prefijo, número de documento, vendedor y cuota. Estos campos que se encuentran detallados en cuentas por cobrar son los mismos que se encuentran ya en la hoja parámetros donde se diligencia la información en el formato Excel. Entonces, en la hoja control encontramos los requisitos mínimos para poder garantizar una correcta funcionalidad del archivo. En el caso de una cuenta que maneje saldo de cuentas por pagar, los requisitos son el campo auxiliar, NIT, centro de operación y unidad de negocio, que observamos son los campos en color azul. Seguidamente tenemos sucursal, prefijo y número de documento, que observamos que son los campos que están acá en color rojo. Y así sucesivamente. Si vamos a mover cuentas de impuestos, la única variable es que hay que asociar una base grabable que se encuentra en las columnas finales. Y de esa manera vamos a garantizar un correcto uso del archivo. Entonces la hoja control contiene los parámetros mínimos que se deben diligenciar por cada uno de los conceptos que deseamos importar. Una vez tenemos claras estas instrucciones, podemos dirigirnos a la hoja denominada parámetros. En el primer campo encontramos el estado en el cual deseamos subir el documento. Si lo vamos a subir en estado aprobado, debemos garantizar que los débitos y los créditos de nuestro movimiento contable den sumas iguales. De lo contrario, no va a permitir la aprobación. También se pueden subir en estado en elaboración para que el sistema permita la aprobación directamente en Ciesa o para hacer algún movimiento adicional. En este estado en elaboración se pueden subir sin necesidad de que nos dé partida doble. Seguidamente tenemos el centro de operación donde vamos a registrar el documento. Esta licencia está asignada a 4 compañías, las cuales se encuentran en la lista desplegable. Tenemos el tipo de documento, los cuales se configuran en la hoja base.
la fecha con la cual deseamos subir nuestro archivo, el NID de la compañía, vamos a colocar acá, y la nota del documento. Por ejemplo, reclasificación de saldos al 27 de diciembre. Estos encabezados son los que van a figurar a nivel de documento. En la parte derecha, siguiendo con la parte general, tenemos el nombre del archivo plano para poderlos identificar. Aquí vamos a colocar, por ejemplo, prueba 1 de importación. Ya vamos a ver para qué nos sirve este nombre. Y tenemos también la opción de cargar nuestros movimientos en el libro fiscal, o también denominado PSGA, o en el libro NIF o libro contable, que sería nuestro libro 2, o en el caso de ambos. Es decir, si yo marco solamente la opción PSGA, todos los movimientos que vamos a cargar acá se cargarían a este libro. Y eso implicaría que es un movimiento fiscal. El libro PSGA es el libro fiscal de la compañía. Y si marco solamente la opción NIF, significa que estos movimientos se van a registrar en el libro 2 o libro contable, el cual es para efectos financieros. O si es un movimiento que debe afectar tanto la parte contable como fiscal, podemos dejar marcados los dos indicadores para que el registro se haga en ambos. Una vez aclarados los aspectos generales, en la parte inferior tenemos los campos que se diligencian acorde a la necesidad del documento que vamos a crear. Es importante aclarar lo siguiente. Si yo voy a copiar información de un Excel distinto al que tengo activo, la manera correcta de hacerlo es que cuando yo copie ese contenido y lo vaya a pegar aquí en esta macro, no lo haga con control B, sino que le dé pegado de valores 1, 2, 3. De esa manera garantizaremos la funcionalidad correcta del archivo y garantizaremos que las fórmulas y macros programadas no se descontrolen. Algo muy importante y que deben tener muy presente al momento de ejecutar y operar este aplicativo es que está prohibida la opción de cortar. No es posible cortar, puesto que esto daña las referencias y genera errores en la ejecución del aplicativo. Es muy importante que esta opción de cortar o de mover una celda para otro lugar no se utilice. De lo contrario, generaremos errores que nos afectarán la importación que se va a hacer al sistema. En la estructura del archivo, a la parte derecha, tenemos desde auxiliar, movimiento, centro de operación de movimiento, unidad de negocios, centros de costo, los conceptos de flujo de efectivo y documento de banco, que recordemos que estos se mueven es directamente cuando voy a hacer movimientos en las cuentas auxiliares especiales que llevan bancos. Tenemos también acá los movimientos o los valores débito-crédito. El sistema permite leer decimales. Tenemos también aquí la opción sucursal, prefijo, número de documento y vendedor, campos que se utilizan cuando voy a mover cuentas por cobrar o cuentas por pagar. Tenemos las notas que vamos a colocar a nivel de movimiento, la base gravable para cuando son cuentas de impuestos y el campo cuota que se utiliza en el módulo de cuentas por cobrar para cancelar saldos de cuentas por cobrar o para crear saldos de cuentas por cobrar. El aplicativo funciona en doble vía. Si quieren ajustar pesos de cartera, reclasificar cartera, cancelar, dar de baja a saldos de cartera, lo pueden hacer con total seguridad desde este aplicativo. Si quieren crear saldos para la cartera, anticipos en la cartera, también lo pueden hacer. El sistema crea saldos por documento o cancela documentos que ya tengan saldo dentro del aplicativo. Muy importante tener presente que la opción cortar no la deben utilizar. Una vez dentro del aplicativo, ustedes pueden copiar y pegar sin ningún problema, puesto que el aplicativo no tiene ninguna restricción cuando se trata de documentos o movimientos que ya están aquí plasmados. La excepción de copiar y pegar valores es cuando copio la información de un archivo distinto y lo quiero cargar al aplicativo. Entonces recordemos que este aplicativo me permite mover cuentas de bancos, cuentas de impuestos, cuentas por cobrar por documento, cuentas por pagar por documento y cuentas de gastos en los cuales será necesario adicionar el centro de costos. Una vez que tenemos nuestra información clara y ya tenemos todo listo para generar nuestro plano, solamente procedemos a dar clic en la opción generar. La opción generar tardará aproximadamente unos 5 segundos
y arrojará un mensaje de confirmación, como el que se observa en pantalla. Y en nuestra carpeta del disco C encontraremos un archivo en estructura TXT con el nombre prueba 1 importación, que fue el nombre asociado en este campo, y el cual se podrá importar al sistema para crear, en este ejemplo, un documento NI1 a nombre de la empresa Incinerados con la fecha 27 de diciembre y con este movimiento auxiliar que vemos en pantalla. El proceso de importación al sistema permitirá que el documento se cree y que de esa manera la empresa pueda aprobar y cerrar el documento. Muchas gracias.